Ok, la clase anterior vimos 3 secretos: la limosna, la oración y el ayuno, 3 parejas de codicia: los tesoros, los deseos de los ojos y el ser maestros. Vimos 4 por tantos contra el temor: la comida, el vestido, el añadir la estatura y el futuro. Y ahora vamos a ver, estamos viendo entonces 4 consejos que el Señor da en esta parte. Vimos el primero de los consejos, que es no juzgar, ¿verdad? Decíamos entonces que el Señor dice que no debemos juzgar para no ser juzgados, y que con la misma medida con que juzgamos, con que medimos a los otros, también se nos va a juzgar o a medir a nosotros. Así que es bien importante el tema de juzgar, porque cuando yo estoy juzgando a otros, a mí mismo me estoy poniendo en la posición de ser juzgado con la misma medida. Así que evitemos el juicio contra los demás. El segundo consejo es: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este es un pasaje un poco extraño, ¿verdad? Un poco difícil, pero en el fondo lo que Jesús está diciendo es que no debemos lo que es santo, lo que es propio del reino, darlo a personas que no, en el fondo, que no lo van a apreciar. No deis lo santo a los perros, suena un poco fuerte. Obviamente no se refiere a los animales propiamente tal, tampoco a los puercos. Como digo, no es un pasaje muy fácil de entender, pero en el fondo lo que quiere decir es de que lo que es sagrado, lo que es santo, lo que es valioso para nosotros, como es el reino de Dios, no debemos tirarlo así ni rebajarlo, sino todo lo contrario. Debemos ser rigurosos con lo que es santo. En ese sentido, mi señora, muchos años atrás, tuvo una experiencia con esto. Ella tenía un primo, o sea, tiene, porque no ha fallecido, y él era semi-convertido, o sea, pero él tenía problemas de carácter y era bueno para tomar, y mi señora siempre le predicaba. Él había ido en su niñez a la iglesia evangélica y conocía, y ella siempre le estaba hablando y él no le hacía caso. Y un día el Señor le habló y le dijo que no le predicara más, y le dio este pasaje a mi señora: no deis lo santo a los perros. Y este primo, como estaba acostumbrado a que mi señora siempre le estuviera predicando, cada vez que nos encontrábamos con él, mi señora le hablaba, entonces de repente mi señora dejó de hablarle y a él le llamó la atención. Entonces un día le dijo: ¿y por qué ahora no me predicas? Y mi señora le dijo: no, el Señor me habló y me dijo, no le des lo santo a los perros. Y él quedó para adentro, como dirían, ¿verdad? Muy impactado con la respuesta, y producto de eso se convirtió. O sea, realmente eso lo impactó de tal manera, se sintió tan impactado, como dije, que simplemente, y se dio cuenta de que estaba menospreciando, ese es el tema y el punto, estaba menospreciando algo sagrado, y a raíz de eso se convirtió finalmente. Entonces nosotros debemos valorar en el fondo lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo santo que Dios nos ha dado. El tercer
consejo es pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y de ahí da un ejemplo entonces dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Así es que el pedir para recibir, buscar para encontrar y llamar para que se abra. O sea, aquí el Señor prácticamente nos está dando ánimo, nos está dando carta abierta, digamos, para pedir. ¿Ah? Si uno pide, recibe. Entonces, si no pide, se queda sin recibir. Y si busca, encuentra. Y si llama, se abre. ¿Ah? Y el cuarto consejo, entonces, es precisamente, está en el versículo 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, si yo quiero que sean amables conmigo, yo tengo que ser amable. Si yo quiero que sean amorosos, yo tengo que ser amoroso, etcétera, etcétera. Lo que yo deseo que los demás hagan conmigo, yo tengo que hacerlo con ellos. Esto yo creo que también apunta un poco a sacarnos de nuestro propio egoísmo, de nuestra centralidad en nosotros mismos, para enfocarnos en los demás. O sea, a mí me gusta que me traten bien. No sé si hay alguno que le guste que lo traten mal, o que le guste que lo insulten, o que le guste que le hablen enojado, o qué sé yo. Entonces, de la misma manera en que nosotros queremos ser tratados, es que nosotros tenemos que tratar a otros. Esto también le llaman algunos la regla de oro, ¿verdad? Como quieran que te traten a ti, así tú tienes que tratar a los demás. Y esto en todos los aspectos del diario vivir. Y ahora, finalmente, encontramos 4 advertencias. Jesús hace 4 advertencias a la gente, ya prácticamente terminando este sermón. Y el primero es: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante. Me llama la atención la última frase, porque uno siempre tiene la tendencia a pensar de que pocos son los que van por el camino estrecho, ¿verdad? Que muchos son los que van por la puerta, por el camino ancho y todo eso, y que pocos son los que van por el camino estrecho, pero Jesús dice que estrecha es la puerta y que angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, o sea, los que hallan la puerta, ni siquiera los que entran. O sea, no tiene que ver solamente con que van pocos por el camino, sino que son pocos los que encuentran esta puerta para entrar por ella. Y yo no sé, la experiencia a mí me dice de que es así, y que en algunos casos, incluso mostrándoles la puerta, no la ven, no la encuentran. Tiempo atrás yo conversaba con algunos hermanos de este tema, y yo les decía, uno de repente les muestra la puerta, le pone letreritos, le pone poco menos que luces de neón y alumbra todo ahí, monta todo el escenario para que la gente vea la puerta y entre, y sin embargo aún así no la ven.
Y obviamente si no encuentran la puerta, es imposible entrar y caminar por el camino angosto. O sea, como primera medida, hay que entrar por la puerta. O sea, si a ti te mandan, o sea, a uno lo mandan a alguna parte y le dicen, mira, vaya a ir a tal parte, hay una puerta chiquitita así, y de ahí hay un camino que hay que abrir la puerta y entrar y seguir un camino. Y uno va y finalmente mira y no encuentra la puerta, es imposible llegar a destino. O sea, tendría que devolverse y decirle, ¿sabéis qué? No encontré la puerta. O sea, y si no encuentro la puerta, menos encuentro el camino. Ahora, la comparación, ¿verdad? Esta comparación, pero también esta diferencia que el Señor hace entre lo que es el camino ancho, la puerta ancha y el camino espacioso, donde va toda la gran multitud de personas a la perdición, y la puerta estrecha, o sea, bien digo, la puerta estrecha y el camino angosto, por el cual van muy pocos a la vida eterna. Primera advertencia entonces. Cuidado con el camino malo. Procuremos ir por el camino angosto, procuremos encontrar y entrar por la puerta estrecha. La segunda advertencia tiene que ver, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí Jesús obviamente está nuevamente haciéndonos una advertencia ahora respecto de las personas, de hecho dice de los falsos profetas, y que nosotros debemos identificarlos por sus frutos. De repente, y esto hoy por hoy, con tanta confusión que hay, no en el mundo, sino en la iglesia, con tanta voz discordante, con tanta cosa extraña, con tanto, como dice alguien por ahí, fuego extraño, que aparece, creo que este pasaje cobra una importancia fundamental. Nosotros debemos tener la capacidad de discernir, de darnos cuenta de quién es quién en esto. Y esto no tiene que ver con el juzgar, porque algunos dicen, no, hermano, cuidado, tú estás juzgando. No, no tiene que ver con juzgar, tiene que ver con, ¿qué dice? Con ver los frutos de una persona. O sea, uno que dice hablar de parte de Dios, que dice ser hijo de Dios, y que da un fruto diferente del que se espera que un cristiano dé, evidentemente hay una cosa extraña ahí, ¿verdad? Así que todos sabemos, bueno, no sé si todos, pero los que alguna vez hemos estado delante de algún arbolito, ¿verdad? Si yo en mi casa tengo, siempre doy este ejemplo, yo en mi casa tengo un limón, una mata de limones, un limonero, como dice. Y evidentemente yo salgo al patio, lo miro y tiene limones colgando. Además, si tomo la hoja, tiene olor a limón, tiene aspecto de limón. Digamos esto. Yo salgo al patio, que está bonito mi limón. Toco las hojas, tiene olorcito a limón, tiene el aspecto de limón, da flores de limón, pero da manzana. Yo diría, algo no me cuadra ahí, ¿verdad? No puede ser que un limón de manzana. Por último dijéramos, da
pomelo, da mandarina, ya diríamos, puede estar injertado. Pero limón con manzana no tienen ninguna compatibilidad. Aunque yo quisiera hacer ese injerto raro, no resultaría porque son de diferentes especies. Y cada árbol, como dice aquí, cada árbol se conoce por su fruto. Entonces yo salgo al patio, veo el limón, tiene aspecto de limón, tiene hojas verdes como el limón, en la hoja tiene el aroma del limón, y más encima tiene unas cosas amarillas colgando, y yo las saco y las estrujo y dan juguito. Yo digo, este es un limón. No me equivoco. Lo mismo dice el Señor que nosotros debemos hacer con las personas que vienen en nombre de Él. Porque dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, ¿qué es un falso profeta? Es uno que dice ser profeta, primero. En segundo lugar, que dice hablar de parte de Dios. ¿Pero por qué es falso? Porque ni es profeta, ni viene de parte de Dios. O sea, es alguien que viene enviado o por sí mismo o por las tinieblas, pero no de Dios. Debemos recordar en el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, y en algunos casos, Dios decía, yo jamás he hablado por boca de ellos, hablando de profetas falsos. Pero, por otro lado, cuando un profeta hablaba decía hablar de parte de Dios, lo que él decía tenía que cumplirse. Si no, quería decir de que... y esa era una de las normas que se usaban para distinguir los verdaderos profetas de los falsos profetas. Y en la palabra dice, si lo que el profeta dijo no se cumple, entonces yo jamás he hablado por boca de ese hombre. En este caso, entonces el Señor nos autoriza, por así decirlo, a examinar la vida de la persona, a examinar el fruto de la persona. Como dije, no se contradice con lo que hablamos antes de juzgar, porque yo no voy a juzgar a la persona, sino que voy a ver el resultado de su vida, el fruto que está dando. Si él dice ser profeta de Dios, si dice estar hablando de parte de Dios, y lo que dice, por ejemplo, si lo que dice está contradiciendo la palabra de Dios, entonces ya eso para mí debe ser una señal de advertencia. Si más encima, a poco andar, yo me doy cuenta de que su conducta, lo que él es, deja mucho que desear, entonces ya ahí tengo que terminar de descartarlo por completo. Guárdense de los falsos profetas. Y es más, yo creo que a medida que el tiempo avanza, esto se hace cada vez más necesario. No debemos olvidar que el Señor dijo que en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos cristos que engañarán a muchos. Así que el Señor nos autoriza a revisar y ver qué tipo de árbol y qué tipo de fruto está dando la persona que viene en su nombre. Luego tenemos el camino malo, el fruto malo, las palabras y los hechos de los falsos profetas, entonces que serían los frutos que dan. Y finalmente el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, cuando Jesús dice que cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué se está refiriendo? A estos 3 capítulos precisamente que hemos estado revisando, a lo que hablábamos y decíamos que se conoce como el Sermón del Monte. O sea, como dijimos al principio, estos 3 capítulos donde se encuentra registrado estas enseñanzas de Jesús prácticamente son la base, por así decirlo, o como dijimos, la constitución política del reino de Dios. Entonces, y por eso es que Mateo al menos toma 3 capítulos completos para desarrollar toda esta enseñanza. Y esta última advertencia entonces para nosotros es bien importante. No basta con decir Señor, Señor. No basta con hacer una declaración de que Jesucristo es mi Señor. Si eso no es una realidad en la vida, o sea, si esa declaración no va acompañada de una conducta, ¿verdad? De una obediencia, como dice el Señor aquí. Dice que no basta con decirle Señor, y si no hacemos la voluntad de Él, entonces no sirve de nada. Tiene que ir acompañado de una conducta. Y más encima dice que muchos dirán en aquel día, ¿en cuál día? En el día que el Señor juzgue a cada uno. Muchos van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y echamos fuera en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y esto nos lleva a otro tema. El que yo ore por alguien y se sane, o el que yo profetice una palabra y se cumpla, o el que yo haga en el poder, en el nombre de Jesucristo, un milagro, no es garantía de mi propia salvación o de mi propia seguridad, porque estas personas evidentemente le están diciendo algo que era real. Ellos no están inventando, sino que le están diciendo, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, el que yo eche fuera demonios no me garantiza a mí nada respecto de mi relación con Dios, sino que son cosas distintas. Porque de repente uno dice, no, es que este hermano pone las manos y se dan todo al suelo. Pero eso no es garantía de que esa persona esté, por decirlo así, en una correcta relación con Dios y que sea realmente considerado su hijo. ¿Por qué? Porque entonces dice, les declararé nunca les conocí. O sea, nuestra relación con el Señor es una cosa, nuestra relación íntima y el conocimiento que Él tiene de mí es diferente de lo que yo hago por Él y en su nombre. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo echo fuera demonios en su nombre, no es mi calidad la que está en juego. No es mi calidad de cristiano, mi calidad de persona, ni nada, sino es el nombre de Cristo. Y, obviamente, Él respalda su nombre, por así decirlo. Pero, otra cosa es, entonces, mi relación con Él en lo personal, lo íntimo. Ya, entonces cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le comparo, dice, a un hombre prudente. O sea, si nosotros queremos ser prudentes, tenemos que tomar estos 3 capítulos
y revisarlos, estudiarlos y sobre todo seguir estos consejos, seguir estas palabras, obedecerlas. De lo contrario, nos estamos comportando como gente necia, ignorante, sin mucha inteligencia. Ahora, aquí concluye entonces, como decía, este sermón, pero yo quiero enfatizar la importancia que tiene. O sea, Mateo, como decía, se tomó 3 capítulos solamente para escribir esta enseñanza. Y algunos dicen por ahí, hay 2 teorías respecto de este sermón. Unos dicen de que fue un mensaje, una predicación que Jesús hizo y donde enseñó todo esto. Y hay otros que dicen que probablemente puede ser una compilación, ¿verdad? Una recopilación de varios mensajes y que Mateo los puso en uno solo. Lo importante, si es lo uno o lo otro, para el caso da lo mismo. Lo importante es que nosotros lo vivamos y lo apliquemos a nuestra vida. Ahora vamos a avanzar. Mateo capítulo 8. Del 5 en adelante, Jesús sana al siervo del centurión. Después que Jesús entonces descendió del monte, dice que le seguía mucha gente, y vino un leproso y se postró, y el Señor le limpió. Y enseguida le mandó a que se presentara al sacerdote. Y entrando en Capernaum, debemos recordar que, como dijimos al principio de este bloque, Jesús está en Galilea. Dejó Jerusalén, dejó Judea, literalmente, y se fue al norte de Israel, a Galilea, donde está desarrollando entonces su ministerio durante este tiempo. Y entrando, dice en Capernaum, en el versículo 5, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. A lo que el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le da la explicación de por qué estas palabras. Le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión obviamente era un soldado, estaba a cargo de personas. De hecho, el título centurión viene de los soldados romanos, porque un centurión era uno que estaba a cargo de una centuria. O sea, de 100 soldados. Entonces, este hombre sabía y conocía todo lo que era la disciplina militar, y por eso es que él sabía de la autoridad. Y cuando Jesús entonces le dice: yo voy a ir a tu casa a sanar a tu siervo, él le dice: no, si no es necesario. Yo reconozco que tú tienes autoridad y por lo tanto basta con que tú digas la palabra y mi siervo va a ser sanado. Y Jesús entonces se maravilla y se sorprende de este hombre
Y enseguida dice, y os digo, dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, cuando habla de que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, obviamente está hablando del pueblo de Israel, en comparación con la fe que tenía este centurión. Enseguida vamos a ir a Lucas 7, del 11 al 17. Dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora, a estas alturas ya debemos recordar que estamos revisando el año que se conoce como el año de la popularidad de Jesús, el segundo año de su ministerio. A esta altura la gente le seguía para todos lados. Donde Jesús se movía, había gente siguiéndole, esperándole y procurando entonces recibir algún beneficio de parte de Cristo. Y dice entonces que aconteció después que él iba a la ciudad de Naín. Este Naín queda en Galilea, pero en la parte baja de Galilea, o sea, como acercándose a Jerusalén. En el mapa lo pueden ubicar. Y cuando llegó cerca, dice, de la puerta de la ciudad. ¿Por qué habla de la puerta de la ciudad? ¿Santiago tiene puerta? También aquí hay que entonces recordar que en ese tiempo las ciudades eran ciudades cerradas, ciudades amuralladas. No existían las ciudades como las que conocemos ahora, que tienen calles por todos lados y uno entra por diferentes partes y no hay murallas por ningún lado. Incluso el muro de Berlín ya no existe, que era uno de los muros más famosos de la época moderna, pero en esos tiempos las ciudades todas tenían muros alrededor para defenderse de los enemigos y era necesario tener murallas y por lo tanto también puertas de entrada. Y dice que entonces Jesús iba a esta ciudad llamada Naín. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, imaginémonos el cuadro, Jesús se va acercando a una ciudad y de la ciudad viene saliendo por la puerta un cortejo fúnebre, con mucha gente que venía acompañando, en este caso, a la mamá de este fallecido, de este difunto, que dice que era viuda, era su madre, él era hijo único de su madre, y la cual era viuda. O sea, hay todo un drama aquí, un drama no menor. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. Como decíamos, primero que todo, el difunto era hijo único. O sea, esta mujer no tenía más hijos. Pero aparte de eso, y por si fuera poco, ella era viuda. ¿Qué significa esto? Que ella quedaba
en la más absoluta indefección, quedaba desvalida completamente, porque la costumbre de la época era que cuando una mujer enviudaba, su hijo primogénito, o sea, el mayor de sus hijos, se hacía cargo de su madre. Él tenía que acogerla y hacerse cargo de ella. En este caso, ella tenía un solo hijo, el que había fallecido, y por lo tanto quedaba en la indefección. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que las mujeres no heredaban, eran los hombres los que heredaban. Entonces, las mujeres no tenían, en general no contaban con bienes como para subsistir cuando sus maridos no estaban, porque las herencias eran de los hombres. Y en este caso, con mayor razón, ella quedaba absolutamente desvalida. Entonces, viendo todo esto, es comprensible, por decirlo de alguna manera, que el Señor, como dice, tuviera compasión de ella. Y movido a compasión, resucita a este hombre. No sabemos qué edad tendría, pero sin duda era un hombre ya, bueno, dice que le dijo joven, o sea, era un... Ahora, esta es la primera, si no me equivoco, resurrección que encontramos de Jesús. Un hombre que ya estaba camino al cementerio, o sea, no es un que sufrió un desmayo, que estuvo un tiempo, no, él estaba muerto, y el Señor lo levanta. Ahora, como dice aquí, entonces, producto de ello, tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora, volvamos a Mateo, en el capítulo 11. Encontramos la pregunta de Juan el Bautista. Dice en el versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vamos a parar ahí un poquito, o sea, hagamos historia. Juan el Bautista, 6 meses antes, o sea, nacido 6 meses antes de Jesús. Como dijimos, esto lo dijimos al principio del tema, ¿verdad? Eran primos, porque Juan el Bautista era hijo de una prima de Elizabeth, ¿verdad? Una prima de María, y Juan el Bautista era entonces primo en segundo grado de Jesús, era 6 veces mayor que él, y sin duda lo había conocido como pariente. Luego Juan inicia su ministerio en el desierto y empieza a bautizar en el río Jordán a todos los que venían a él para ser bautizados, y un día cualquiera aparece Jesús y este Juan hace una declaración, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego al otro día viene nuevamente Jesús, pero ahora viene para ser bautizado por Juan. Y Juan se resiste a bautizarle. Todo esto ya lo vimos al principio. Se resiste a bautizarle y Jesús le convence y finalmente le bautiza. Y nuevamente él declara: este es de aquel que yo dije que detrás de mí venía uno del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos. Aquí está.
Y más encima dice, y declara aquel sobre el cual se le había dicho, aquel sobre el cual vea descender el Espíritu Santo como paloma y que permanece en él, ese es. ¿Por qué hago toda esta historia? Porque ahora aquí encontramos a Juan, que está en la cárcel, había sido tomado por Herodes, no el padre, sino ahora Herodes Arquelao, ¿verdad? El que reinaba en Judea. Debemos también recordar que cuando José volvió de Egipto y se enteró que Arquelao estaba reinando en lugar de Herodes el Grande, se fue a Galilea, donde porque le tenía miedo a Arquelao. Arquelao, ya lo dijimos también, era un digno hijo de su papá, había heredado toda su buena onda. ¿Ah? Y no tenía pelos no tenía pelos en la lengua ni tampoco problemas para matar a quien se le pusiera por delante. Entonces, Juan está en la cárcel producto de que él había confrontado a Arquelao, eso lo vamos a ver en algún momento, producto de que él vivía con su cuñada. O sea, aquí había unos enredos más o menos. Arquelao tenía por mujer a Herodías, que era esposa de su hermano, de Felipe me parece. Entonces, había ahí todo un tema y Juan le había enrostrado esto, le había dicho no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, y Arquelao lo agarra, lo mete a la cárcel. Y estando en la cárcel, yo creo Juan tiene que haber sabido que de ahí no iba a salir, con vida al menos, conociendo la fama de su encarcelador. Y entonces, en estas condiciones, él manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es curioso, como dijimos, este Juan que había bautizado a Jesús, que había declarado y que había anunciado que este es, ahora, y yo creo a la luz de los acontecimientos quizás, y viendo la proximidad de su partida de esta vida, le surgen dudas. Le viene la duda, la pregunta ahí, ¿será? ¿Me habré? A uno le pasa, ¿eh? A uno le pasa. De repente uno recibe una palabra de Dios y uno dice, sí, el Señor me habló, qué sé yo. Pero pasando el tiempo, y a veces también por las mismas circunstancias que no se dan como uno espera, uno dice, ¿en realidad me habrá hablado el Señor? ¿O yo me equivoqué? ¿Habré entendido bien o no? Y eso yo creo que es lo que le pasaba a Juan. O sea, estaba ahí, me imagino, no estaba en un hotel de 5 estrellas, ni mucho menos, estaba en la cárcel. Y no cualquier cárcel. No cualquier cárcel, o sea, las cárceles de esa época no tienen nada que ver con lo que conocemos ahora, ni con Colina 1, ni nada parecido. Eran otro tema. Entonces, como dije, y quizás viendo la proximidad entonces de su partida, le surgen las dudas. Ahora, la respuesta de Jesús es bien especial, porque tampoco le dice de frentón, oye, sí, pues quédate tranquilo, si tú sabes que yo soy, sino que le dice, le manda a decir a Juan, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, precisamente estábamos hablando en la clase anterior de los frutos, o sea, un poco antes, estábamos hablando de que el árbol se conoce por su fruto. ¿Y qué hace Jesús? No le manda a decir, no, Juanito, quédate tranquilo, si tú me conoces, tú sabes que yo soy el que soy. Sonó a una expresión
de Dios. Pero la verdad es que él le dice, mira, esto es lo que está pasando, esto está ocurriendo. Los leprosos son limpiados, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, todo eso es lo que está pasando. Y a los pobres les anunciamos el Evangelio. Saca tú las conclusiones. Ahora, mientras ellos se iban, dice que comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, aquí Jesús entonces hace una defensa, por así decirlo, hace una declaración acerca de Juan bien interesante. Mientras ellos se iban, entonces Jesús les dice a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice, os digo, y más que profeta. Y de ahí menciona a Malaquías, cuando dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3:1. De cierto os digo, dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Muy interesante. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, parece contradictorio esto, ¿no? Porque dice, entre los que nacen de mujer, o sea, todos los hombres, desde Adán en adelante, porque el único que no nació de mujer fue Adán, pero después de Adán todos los demás nacieron de mujer, hasta ese momento no se había levantado otro mayor que Juan. Juan, en ese sentido, también es considerado el mayor profeta del Antiguo Testamento. Pero enseguida Jesús dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan, como dijimos, era el mayor en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto. Juan no estaba en el reino de Dios, por así decirlo, o sea, no era parte de esta nueva realidad espiritual. Juan era el enviado antes, el que preparó el camino, el que arregló el escenario, ¿verdad? Para la venida del Señor. O sea, podríamos decir que Juan fue el que hizo la publicidad, el que puso las luces, el que preparó el audio y todo lo preparó y vio que todo estuviera bien para que en el momento justo y preciso apareciera el Señor. Y como el mismo Juan lo dijo, yo no soy, es Él. No me miren a mí, mírenlo a Él. Recordemos que también había unos discípulos de Juan que se vinieron con Jesús. Y los otros discípulos le dijeron, mira, ese que tú el otro día bautizaste, se está llevando a tus discípulos. ¿Y qué dijo Juan? No importa, dijo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque Él es el esposo, Él es el importante. Yo soy uno que prepara el camino nomás. Ahora, Jesús aquí hace esta declaración. Pero enseguida dice, de los días desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay otras personas y hay otra interpretación que se le podría dar a esto, es que el reino de los cielos sufre violencia o ha venido entrando con violencia en el mundo y los valientes o los violentos lo arrebatan. Ahora, algunos dicen que puede referirse a los celotes
que eran un grupo, como lo vimos al comienzo, también un grupo judío, pero bastante violento, que tomaban las cosas por la fuerza precisamente. Pero, en definitiva, lo que quiere decir esto es de que hay que ser valiente o violento, se requiere cierta audacia, cierta actitud de carácter determinada para arrebatar o para tomar el reino. El reino de Dios no es para los pusilánimes, para los cobardes, para los indecisos, para la gente que no es capaz de tomar una determinación. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es confrontacional. El reino de Dios te confronta y te obliga, por así decirlo, a tomar una determinación, a definirte. Y cuando la persona entonces no se define, curiosamente ya se definió. Suena casi a trabalenguas, pero es así. Una persona que rehúsa tomar una definición por Cristo, sin tomarla, está tomando una definición por el mundo. Y hay gente que nunca se decide. Yo conozco algunas personas que se les habla y se les habla y se les predica y te escuchan y todo lo demás y te dicen sí, qué bueno, que está bien, pero nunca se deciden. Cuando finalmente tú los confrontas le dices, bueno, ¿qué? Ahí se quedan y nunca toman la determinación. Esa gente no es apta, eso es lo que el Señor está diciendo aquí, no sirve para el reino. El reino de Dios hay que tomarlo con valentía.